Tot seguit veureu una selecció de diferents treballs audiovisuals realitzats per l'alumnat de les últimes promocions del cicle formatiu de grau superior d'imatge i so de l'Institut Caparrella de Lleida. Els estudiants s'encarreguen de tots els processos que requereix un projecte audiovisual, el creatiu, la preproducció, la producció i la postproducció. Per tant, els propis nois i noies han ideat, guionitzat, enregistrat i editat totes les produccions en diferents pràctiques del cicle. Per això podreu veure una mostra de modalitats molt diverses: curtmetratges, videoclips, projectes amb la tècnica de stop motion, fotonovel·les animades i altres videocreacions, algunes presentades a concursos i premiades. Desitgem que us agradin.
1936 va arribar la guerra. Molts homes bons, com el meu padrí, van deixar els seus oficis per anar a lluitar contra els dolents. Quan va tornar, va buscar ma padrina, una noia molt bonica, a qui li havia fet unes sabates de taló, però no se'n recordava ni del seu nom ni res, i li va costar una mica. Però la va trobar, s'hi va casar i van ser molt feliços. Però fa uns quants anys la padrina es va morir i el padrí no se'n recorda, i jo li dic, però no se'n recorda. Per això va buscar-la a la plaça, i com ella no pot, em poso jo els seus talons i vaig a buscar el padrí. Es posa molt content quan me veu i junts tornem a casa. Oregon 911. I would like to order a pizza at 2846. You called 911 to order a pizza? Yeah. This is the wrong number to call for a pizza. No, you're not. I'm getting you now. I got it. Is the other guy still there? Yeah. I need a large pizza. All right. How about medical? You need medical? No. With pepperoni. All right. Get him going. Do you want to stay on the phone? Can you stay on the phone? Or?
No. All right, we'll get him going. Thank you. Despedirte no es malo, aunque no pienses volver.
perseguir algo extraño si hace que vuelvas a nacer. Final cercano y listo para capitular, solo dorado el que me gusta. Y aunque pude esperarlo y no, elegí marchar. Pues bien, se hace que vuelvas a nacer. Paso a paso entrenado, ya has sabido entender que el orgullo de tantos me haga desaparecer. Final de temporada en esta actividad y agazapado a lo que surja. Hoy sin cuerda ni cinturón decidí saltar. Pues bien, se hace que vuelvas a nacer. Pues bien, se hace que vuelvas a nacer. Deshago todo el rastro para disimular. Mis pasos hacen que me asuste. Resignado a hacer autostop, deja el tiempo atrás. Pues bien, se hace que vuelvas a nacer. 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 Hola, soc Pau, soc músic i pedagog musical i el meu projecte és Aquafonia, un projecte on l'instrument principal són les ampolles afinades amb aigua. Ens agrada destacar sempre que les ampolles que utilitzem des d'Aquafonia són ampolles reciclades, són ampolles de vi, són ampolles de gaseosa, són ampolles que inclús porten un missatge de conscienciació social. I no cal comprar-te un violí o un piano, sinó que amb un instrument que a priori no és musical reciclat pots fer molta música.
poca aigua podem fer molta música i podem conscienciar molta gent que realment amb dòsits d'aigua molt cuidada, molt estimada, tractada d'una manera artística, es pot arribar a fer art, per tant a emocionar i per tant a prendre consciència de la importància que té aquesta ampolla amb una mica d'aigua. Hi ha una ciutat molt lluny d'aquí, dolça i secreta, on els sants d'alegria són breus com una nit, on el sol és feliç, el vent és un poeta, i la boira és un fidel com el meu esperit. L'origen hi deixa la sang de roses, la mitja lluna càlida del seu minvat etern, i n'hi ha d'un gran silenci de persianes closes, un riu profund que corre per una nit d'hivern. Els antics carrerons plens de favor, arriba, ja no sé de quins segles, un gris d'amor i encens. El so de les campanes hi té l'ànima viva, i el seu batec és lliure com els cors dels nens. Ahir, més vells encara que els parcs en primavera, els camps omells i l'alegres s'obren al cap al tard. En el seu gran repòs l'ànima es fa lleugera, com enmig de la vista, paciència del mar. Res no crida al meu cor amb més tendresa. Ara, que aquells camins fondals de xops i de canyars. El seu record fa un rosec de recança al meu pas. Torna a la meva espàtia la mà greu del meu pare. Entrar y salir. Entrar y salir. No. No puedo hacerlo. Luego te pones a hacer los deberes, ¿vale? Vale. ¿Pero hay magdalenas? No hay. No, que me las comí todas ayer. Es que eres muy glotona. Luego, si quieres, te compro más. Pero mañana, ¿eh? Lo acaban de escuchar de nuestro compañero David Juncker, Eloy Velasco, que a partir del 1 de junio pasa al Tribunal de Apelación. Ahí tienen una similitud. Vamos a los millones. La cosa cambia un poco. Tenemos cifras confirmadas en el caso de la trama púnica, como son 250 millones de euros de desfalco de dinero público. En el caso de la operación Lezo están por confirmar, pero ya se conocen cerca de 60 millones de euros. ¿Dónde está la gran diferencia? Bueno, pues sobre todo en las dos tramas, en el modus operandi. ¿Por qué? Porque en el caso de la trama púnica, como saben, lo que se hacía básicamente era utilizar los ayuntamientos y las licitaciones de obra pública.
Com ha anat el dia, David? Bona nit, David. Té, a veure què et sembla. Quan hagis llegit te'n portaré un altre, d'acord? Hola, David. Ja te l'has llegit? Demà te'n portaré un altre. Bona nit, David. Estem tancant, tornem un altre... David? ¿Conoces el típico amigo de tu hijo descuidado, con ojeras de no dormir? Ese que si lo vieras cambiarías de acera porque no te fías ni un pelo. Pues ese no soy yo. Sería demasiado evidente que un tipo como ese es el que le pasa la farlopa a tu hijo y no yo, ¿no crees? Me llamo Gabri. Y sí, soy camello. Mantenerse en este oficio no es fácil, por eso sigo mis propias normas. 1. La imagen. Esencial para transmitir confianza y seguridad. 2. El proveedor. Debe ser alguien discreto y fiable. 3. Los clientes. Un grupo de consumidores habituales y jamás vender a desconocidos. 4. Muy importante. Nunca consumir el producto. Y 5. Retírate tiempo. ¿Estás loco, tío? ¿Estás loco, tío? ¿Pero qué mierda estás diciendo? Pues eso, Mark. Que lo dejo.
Tenemos montado de puta madre. Tú, yo y mi tío. Sí, sí. Pero quiero cambiar de vida, ¿sabes? Casarme, tener hijos. Joder, cállate ya. ¿Y ahora qué le digo a mi tío? ¿Que nos dejas? No creo que le siente bien. Un gran golpe. ¿Qué? Escúchame. Solo necesito un último contacto. Yo me encargo de todo lo demás. Hablaré con mi tío, pero... dalo por hecho. A ver qué tienes para mí, Gabri, ya acabemos cuanto antes. Bueno, que el rencor no te lleve. A ver, escúchame. ¿El rencor, qué hijo de puta? Me dejaste tirado, guarro. 6 putos años por tu culpa, cabrón. Estábamos contra las cuerdas. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho, desgraciado? ¿Giñarme y salir por patas mientras venía la policía? Pues no, hijo puta. Pues no. 6 millones, mono. 6. Uno por cada año. ¿Qué dices? Mi redención. ¿Tu red de qué? Ya no vengas de listo ahora, ¿eh? No, joder, espera. Tú tienes 25 kilos de coca y no sabes cómo venderla. ¿Tú cómo coño sabes eso? Eso no importa ahora. Necesitas la pasta. Yo puedo ayudarte. ¿Qué propones? Tengo un comprador. Está dispuesto a pagar 12 millones. 50 y 50. ¿Qué es esto? A ver, mi contacto desea la entrega en esta maleta. Se pone la mercancía dentro y una vez cerrada no podremos volver a abrir. Solo él tiene la llave para abrirla en el momento de la entrega. ¿Por qué? Porque sí. Andando. Bonita mesa. A ver. Mañana por la tarde nos reunimos en el almacén abandonado, ¿vale? Y nos dirigimos juntos hacia el lugar de la entrega. ¿Lo has entendido bien, no? Venga. Vale. Pero la maleta se queda aquí. ¿Cómo? ¿Qué te crees? ¿Qué vas a volver a dejarme tirado? ¿Perro sistemático? No. Esta vez no, Gabri. Esta vez no voy a caer. Sé puntual mañana. Y ponte ropa limpia. Guarro. Bien, ahora. Me gusta tu concepto de puntualidad. Déjate de gilipolleces. Y dime dónde tenemos que ir. Bueno, relájate. Que me lo digas. A ver, ¿lo has traído todo? Que no lo ves. Pareces tonto. En el kilómetro 34 de la C12 hay un desvío a la derecha. 2 kilómetros y allí nos esperan. Venga, vámonos. ¡No! ¡Tú no! Dejada en el suelo.
¿Y mi dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Tú eres el mono? Sí. ¿Y Gabri? Gabri no ha podido venir. Me ha enviado a mí. ¡Ah! ¡Ah! Tú eres gilipollas. Cabrón. Voy a contarte un cuento. Un zorro muy astuto hizo un pacto con el lobo. Le ofreció un jugoso descuento sobre un material que tenía guardado su amigo la rata. Y un par de condiciones muy fáciles. Una, que el pago sería por adelantado. Y la otra, aquí no sabes cuál era. Comerse a la rata. Gabri te ha enviado aquí a que acabe su trabajo y él se ha marchado y debe estar tan contento riéndose de ti. Me parece que el zorro no está listo como creías. Yo lo he matado. Según lo veo yo, solo hay dos opciones. O bien te dejo vivo, te quedas con la pasta de Gabri y aquí no ha pasado nada, o te mato y me quedo yo con todo. ¡Hijo de puta! Como una de mis virtudes es la generosidad, te voy a ofrecer una raya de coca para que te sea más fácil, ¿eh? De paso comprobaré la pureza de la droga. ¿Qué me has traído aquí? ¿Has sido tú, hijo puta? ¿Esto es lo que me has traído? ¿Dónde está la coca? ¿Dónde está la coca? No tengo ni idea. No lo sé. No lo sé. ¿Esto es lo que me habéis traído? No sois más que una rata miserable y un puto pijo de mierda. Escucha, ¿hay alguien que queráis quitaros de encima? Hay un tipo. Perfecto. Lo que haré será lo siguiente. Tengo un viejo amigo, el mono, con 25 kilos de coca que él solo no puede vender. Él será el anzuelo, y así me lo quito de encima. Luego, a vuestro contacto le haré un trato, que consistirá en hacerle un jugoso descuento a cambio de que me pague por adelantado y que se deshaga del mono. Me ganaré su confianza proponiéndole que me dé una maleta para poner la droga, y que solo él tenga la llave, y aceptará. El mono tiene el material protegido en un parking, con seguridad dactilar. Conociéndole como le conozco, querrá guardar el maletín en el parking, y en cualquier momento me pegará o me agarrará. No será difícil conseguir su huella. Luego por la noche me colaré y haré el cambiazo. Con lo rencoroso que es, querrá matarme por unas cosillas del pasado. Ya me las apañaré. El mono irá a hacer la entrega solo, y cuando tu contacto descubra que no hay lo que esperaba en la maleta, no necesitará más motivos para matarle. Hey, Mark. ¿Qué pasa? Dime. Todo ha salido bien. ¿Le has dado la maleta a tu tío? Sí, está muy contento, muchas gracias. Pero, ¿qué vas a hacer ahora con 12 millones? Gabri, ¿estás seguro? ¿Lo has pensado bien? Te echaré de menos. Mark. ¿Qué? No puedo más, tío. Lo dejo. ¿Por qué?
Me he hecho andorrano. Sembla que et pesi el cul. És que encara no sé què hi faig aquí. Cal que siguis tan negativa? Ja saps que no volia venir. Joder, Júlia, és el nostre aniversari, no entenc què et passa. Doncs que no m'agrada repetir cada any el mateix. Però aquest any és diferent. Creu-me, va. Te'n recordes? Aquí va ser la primera vegada que ens vam liar. Sí, avui fa 5 anys. Ho recordo com si fos ahir. Per què no celebrem follant aquí enmig? I una merda. Pela-te-la si vols, però amb mi no hi contis. Que ets burro, eh? Era una broma, dona. Què et passa últimament? Estàs rara. Ai, res, Marc. Ja t'he dit que no tenia ganes de venir, que sempre he fet el mateix. Aquesta vegada és diferent. Ja t'ho he dit. Ah, sí? Per què?
Què me'n dius? No puc. Ho sento. No puc, Marc. Per què? M'he enamorat d'una altra persona. Què? Ho sento, Marc, de veritat. Des de quan? Fa 2 mesos o 3, no sé. Marc. Qui és? No el coneixes. Que com es diu? Què més dona com es digui? No el coneixes, et dic. Ets una puta covarda de merda. T'ho volia dir. Ets una puta mentidera. T'estic dient la veritat. La Sandra em va dir que quan més esperés pitjor i li vaig prometre que avui t'ho diria. Què passa? Que sóc l'únic tonto que no ho sap. Només ho sap la Sandra, t'ho juro. Va ser ella qui me'l va presentar. La mataré aquella puta. Ja no té res a veure. Ho entenc tot. Quan fa que te'l folles? Que quan fa que te'l folles? Contesta la puta pregunta. Quan fa? Només un cop, Marc. Què més dona, això? Digue'm la puta veritat. Estic dient la veritat. Quan fa? M'estàs espantant. Quan fa, t'he dit? Para ja, joder! Un mes! És això el que vols sentir? Un puto mes! Fa bé, no? Quan fa que no follem tu i jo? M'estàs espantant. Què més dona, això? Filla de puta. No t'acostis! Primer em fots les banyes i ara m'estàs amenaçant. No t'acostis, joder! Però què et penses? Penses que et vull fer mal? No ho sé! Dóna'm això, joder! Júlia! Estàs bé? Contesta, contesta. Estàs bé? Júlia. No, tranquil·la, tranquil·la. Posaràs bé?
No. Cositos. Hem de sortir d'aquí, vale? Hem de sortir d'aquí. Un hospital. No, Júlia, el que sento és això. No volia que passés això, Júlia. Ha estat culpa meva. No, què, Júlia? No, què, Júlia? No, què?